Bueno, el tema que a ustedes hoy les toca trabajar es la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, eso es para resolver el punto número 3 y el 4, ¿sí? Si hay proporcionalidad directa entre dos variables A y B, cuando al aumentar o disminuir una variable, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. ¿Esto qué significa? Que si una variable se multiplica por un número, la otra variable también. Y si una se divide por un número, la otra también lo hace, ¿sí? Ustedes van a tener que buscar y escribir la constante de proporcionalidad en la tabla que ustedes consideren que es de proporcionalidad directa, ¿sí? ¿Cómo se calcula esta constante? Y dividiendo los dos datos que yo les doy, ¿sí? Puede ser A sobre B o B sobre A, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cajas con bolsas de chupetines, ¿sí? Supongamos que dos cajas de chupetines contienen 500 chupetines, ¿sí? Yo lo que quiero saber es cuántos chupetines contiene una caja, cuántos contienen 5 cajas. Si yo tengo 1000 chupetines, ¿cuántas cajas tengo? ¿Sí? Este es un ejemplo de proporcionalidad directa. Si yo tengo menos cajas, voy a tener menos chupetines. Y si tengo más cajas, voy a tener más chupetines. Por ejemplo, para completar esta tabla, lo que tenemos que hacer es multiplicar, en este caso, ver qué pasó, qué se le hizo para pasar del 2 al 1. ¿Sí? Al 2 se lo multiplica, dijimos, o se lo divide por un número. En este caso se lo divide por 2. Entonces, para ver la cantidad que tenemos en una caja, tenemos que dividir 500 entre 2 y nos da 250. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántos chupetines hay en 5 cajas, entonces ¿qué voy a hacer? Al 1 lo multipliqué por 5. Entonces al 250 también lo tengo que multiplicar por 5. ¿Sí? Tengo 0, 5 por 5 es 25. 5 por 2 es 10 y 2 que me llevaba 12. Así que tengo 1250 chupetines, ¿sí? Ahora, yo quiero saber si tengo 1000 chupetines, ¿cuántas cajas tengo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le hice del 500 para pasar al 1000? Y lo multipliqué por 2. Entonces, al 2 que tenía acá, también lo voy a multiplicar por 2 y eso me dice que tengo 4 cajas, ¿sí? En este caso, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces tienen dos casos, dos tablas para completar. ¿Cómo calculo la constante? Y siempre conviene dividir, en este caso, la cantidad de chupetines entre la cantidad de cajas. Tienen 500 cajas, lo dividen entre 2, 500 chupetines lo dividen entre 2 cajas y le da que la constante es 250. Todas las divisiones que ustedes hagan entre la cantidad de chupetines y la cantidad de cajas, les tienen que dar 250, ¿sí? 250 dividido 1 es 250, 1250 dividido 5 es 250, y 1000 dividido 4 es ese 250, que es la constante de proporcionalidad. Bien, ahora hay proporcionalidad inversa entre dos variables A y B, cuando al aumentar o disminuir una variable, la otra disminuye o aumenta en la misma proporción. En este caso, si una variable se multiplica por un número, la otra se divide, y al revés. ¿Qué quiere decir esto? Si una se divide, la otra se multiplica, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la constante de proporcionalidad? La constante de proporcionalidad, que le llamamos K, se calcula multiplicando ambas variables. En el anterior se calculaba dividiendo, en este se calculaba multiplicando, ¿sí? A por B. Bien, como ejemplo tengo la cantidad de camiones que utilizo para transportar una cantidad de mercadería y los viajes que uso. Si yo tengo 5 camiones, voy a hacer 12 viajes. Si yo quiero transportar la misma mercadería en 10 camiones, voy a necesitar menos viajes, o sea, a más camiones, menos viajes para lo mismo. Entonces, si a esto lo multipliqué por 2, para obtener la cantidad de viajes, lo voy a dividir por 2. ¿Sí? Entonces acá 12 dividido 2 da 6. Si a esto lo dividí por 5, para obtener la cantidad de viajes, lo multiplico por 5. Entonces esto me da 60. Ahora, si para obtener del 12 al 6 lo divido por 2, entonces para obtener del 5 la cantidad que corresponde a 5 lo multiplico por 2 y eso me da que necesito tener 10 camiones. ¿Sí? La constante de proporcionalidad la voy a calcular multiplicando 5 por 12 y eso me da 60. ¿Sí? Con esto ustedes pueden resolver el punto 3 y el punto 4 que pueden hacerle las tablas ustedes.